Hola, yo soy Jeremy y este es un programa producido por Inglés con Jeremy. En esta serie de audios vamos a aprender cómo pronunciar correctamente en inglés y corregir algunos de los errores más frecuentes que suelen cometer los estudiantes que hablan español como su primer idioma. La pronunciación de inglés para los hablantes nativos de español puede ser un desafío, ya que ambos idiomas tienen sistemas de sonido muy diferentes, mientras que el español tiende a ser más fonético con una relación más directa entre las letras y los sonidos que representan. El inglés puede ser un tanto irregular en su pronunciación. Eso se debe a su historia lingüística y la influencia de varias lenguas como el latín o el francés. En este episodio exploraremos algunas de las dificultades específicas que enfrentan los hablantes de español al aprender a pronunciar inglés, así como algunas estrategias para mejorar la pronunciación. Pronunciación significa cómo decimos las palabras. La mayoría de las personas hablan al dialecto del inglés estándar, con un acento que pertenece a la parte del país de la que vienen o en la que viven. Los estudiantes de inglés británico suelen escuchar pronunciación recibida, que es un acento que se usa a menudo en la BBC y otros medios de comunicación. Y los estudiantes de inglés norteamericano probablemente escucharán la pronunciación de inglés americano estándar, pero también es común escuchar una variedad de acentos regionales de inglés de todo el mundo. ¿Pueden imaginárselo como las diferentes pronunciaciones en diferentes países que hablan español? Por ejemplo, el español de España se oye bastante diferente del español de Cuba, aunque sigue siendo el mismo idioma. La forma en que usamos el estrés hablado y el ritmo también es una parte importante de la pronunciación. Por ejemplo, la palabra report se puede pronunciar con el estrés en la primera sílaba, y así significa un reporte. Report. Pero si colocamos el estrés en la segunda sílaba, lo entendemos como el verbo reportar, report. Por lo tanto, es importante saber qué sílabas de una palabra están acentuadas y cómo se pronuncian los diferentes patrones de sílabas acentuadas y no acentuadas. Una de las principales dificultades para los hablantes de español radica en los sonidos vocálicos de inglés, que son más numerosos y variados que en español. Por ejemplo, el inglés tiene sonidos vocálicos cortos y largos, así como sonidos vocálicos tensos y laxos, mientras que el español tiene solo 5 vocales distintivas y relativamente estables. En español hay 5 vocales principales: A, E, I, O y U. En inglés hay más vocales debido a la presencia de vocales largas y cortas. Básicamente, en español la letra A siempre se pronuncia como A, mientras que en inglés la misma letra puede sonar como A, E o E. Ejemplos: a car,
A cat. Otra dificultad común para los hablantes de español es la pronunciación de los sonidos consonánticos del inglés, que no existen en español o que tienen equivalentes cercanos pero sutiles diferencias. Por ejemplo, el sonido inglés th, ejemplo think, es notorio para los hablantes de español, ya que no existe en su idioma nativo. Los hablantes de español a menudo los sustituyen por sonidos similares en español, como s o t. Dicen sink o think. Otro ejemplo es la diferencia entre los sonidos V y B en inglés, B, que son distintos pero pueden sonar similares para los hablantes de español, debido a que en su idioma nativo solo hay un sonido equivalente. La entonación y el ritmo de inglés también pueden ser difíciles para los hablantes de español. Mientras que el español tiende a tener un ritmo más uniforme y una entonación más marcada en las sílabas acentuadas, el inglés puede variar significativamente en términos de énfasis y tono, lo que puede resultar confuso para los hablantes de español. Además, el inglés a menudo enfatiza palabras importantes en una oración de manera diferente a como lo hace el español, lo que puede afectar la comprensión y la interpretación del significado. Ejemplo: español. ¿Cómo estás? En español la entonación generalmente permanece constante o puede tener una ligera elevación al final, pero no es tan marcada como en inglés. Inglés. How are you? En inglés, la entonación sube al final de la pregunta, dando énfasis y señalando que es una pregunta. Otro problema para los hablantes de español es el dialecto. Un dialecto es una forma de idioma que se habla en una parte particular del país o por un grupo particular de personas. Hay muchos dialectos diferentes del inglés y tienen diferentes palabras y gramáticas. La mayoría de los estudiantes de inglés aprenden los dialectos estándar del idioma. Hay muchas formas diferentes de inglés estándar. Por ejemplo, inglés británico estándar, inglés americano estándar, inglés estándar de Nueva Zelanda, inglés indio estándar. Los dialectos estándar del idioma son utilizados por los gobiernos en los medios de comunicación, en las escuelas y para la comunicación internacional. Un dialecto no es lo mismo que un acento. Un acento se refiere a la forma en que pronunciamos las palabras, y el dialecto estándar de un idioma se puede hablar con diferentes acentos. Ejemplo: Y'all come back now, you hear? Características. Este dialecto es común en el sur de los Estados Unidos. Se caracteriza por el uso de y'all, contracción de you all como pronombre de segunda persona plural. Los dialectos estándar no son mejores que otros dialectos, pero no usamos palabras o gramáticas dialectales en un ensayo, durante una entrevista o en otros contextos formales. Entonación. La entonación describe cómo la voz se eleva y cae en el habla. Los tres patrones principales de entonación en inglés son entonación descendente, entonación ascendente y entonación contrastiva. Entonación ascendente en preguntas. Ejemplo: Are you coming? Características. La entonación sube al final de la pregunta. Este tipo de entonación se utiliza para indicar que se está haciendo una pregunta
y se espera una respuesta por parte del oyente. Entonación descendente en declaraciones. Ejemplo: She is going to the store. Características: la entonación desciende al final de la declaración. Este tipo de entonación se utiliza para indicar que la oración es una afirmación y no una pregunta. Entonación contrastiva. Ejemplo: He's going to the store, not to the park. Características: se enfatiza una palabra o frase específica mediante un cambio en la entonación. Este tipo de entonación se utiliza para destacar una parte particular de la oración y hacer una distinción o contraste con otra opción. Así que, en resumen, la pronunciación del inglés puede ser un desafío para los hablantes de español debido a las diferencias en los sistemas de sonido y entonación de ambos idiomas. Sin embargo, con práctica y paciencia es posible mejorar la pronunciación y comunicarse con claridad y confianza en inglés. Al utilizar estrategias como la práctica regular de la escucha y la repetición, el estudio de los símbolos fonéticos de inglés y trabajar con un profesor o un hablante nativo, los hablantes de español pueden superar estas dificultades y alcanzar un alto nivel de competencia en la pronunciación del inglés. Y con esto terminamos con el primer episodio de esta serie de audios sobre la pronunciación en inglés y sus mayores obstáculos. En el próximo episodio aprenderemos el alfabeto inglés y la correcta pronunciación de los consonantes y las vocales. Nos vemos pronto.